Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com Para explicar con calma y con rigor la ciencia más reciente. Con Ángel Rodríguez Lozano y Jorge Laborda Fernández. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Buena ciencia, queridos oyentes de Ciencia Fresca, bienvenidos a un nuevo programa Ciencia Fresca. Saludamos a Ángel Rodríguez allí en Madrid o en sus cercanías. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo vas? Hola, buena ciencia a todo el mundo, aquí preparado para contar una historia más en este Ciencia Fresca y vamos rápidamente a por ello, ¿no? Muy bien, sí, vamos a introducir un poquito lo que vamos a hablar hoy, de lo que vamos a hablar hoy. Empiezo yo y mi noticia tiene que ver con un nuevo fenómeno que parece que se ha demostrado que es fisiológico, antes se pensaba que era patológico, que es el perlado de las mitocondrias. Y ya veremos a ver lo que es esto y aprovecharemos para dar un repaso de lo que son las mitocondrias y la importancia que han tenido, bueno, que tienen para cada uno de nosotros, porque sin ellas, desde luego, no podemos vivir, pero la importancia que han tenido para la evolución de los seres complejos en la vida, la evolución de mamíferos, de aves, de plantas, en fin, de los eucariotas en general. Pues yo voy a pedir que observen algo que vemos todos los días, que son las estelas de los aviones, porque se ha hecho un experimento precioso para medir cómo los nuevos motores que se están diseñando, que generan menos hollín, que parecía ser que era el elemento fundamental para la formación de esas estelas de los aviones, pues ese experimento lo que demuestra es que hay que tener en cuenta muchas cosas, que el fenómeno es mucho más complejo de lo que parecía. Como en general pasa, ¿no? En general pasa que efectivamente las cosas no son tan sencillas como parece. Muy bien, pues adelante, empezamos ya con lo tuyo. Pues nada, vamos a hablar de esta noticia, que es el perlado, como digo, de las mitocondrias. Y las mitocondrias son el motor energético celular. Eso es una de las cosas que sabemos, ¿no? Es una cosa que es evidente. Si a uno le pregunta en general la mitocondria, si sabe algo de biología celular, te va a decir que son las centrales energéticas de la célula, ¿no? Y es verdad, son las principales generadoras de la molécula más fundamental para conducir todos los fenómenos metabólicos, para dar energía, todo el metabolismo, que es el adenosin trifosfato, la molécula de ATP, que es como si fuera el petrodólar de las células, vamos a llamarle así, ¿vale? Te hace falta gastarlo para tener energía. Ahora hablaremos un poco de cómo funciona esto, esta generación, pero bueno, las mitocondrias no son solamente generadores de energía química en forma de ATP. Bueno, más que generadores de energía, lo que generan es el combustible que contiene la energía, ¿no? Sí, efectivamente. Es la molécula que va a proporcionar la energía en forma de molécula química, porque ellas no generan de entrada energía química. Vamos a ver, la oxidación de los nutrientes la transforman en un gradiente, luego lo contamos un poquito más, porque quería centrarme un poco en qué más hacen la mitocondria. Pero lo que hacen es un gradiente de protones, de iones hidrógeno. O sea, toda la energía en realidad depende de los iones hidrógeno que las mitocondrias ponen a un lado o a otro de la membrana, de una membrana que tiene interna, y esa diferencia de concentración en estos iones hidrógeno es la que utilizan como si fuera una presa, en donde el agua, en la presa ya sabemos, ¿no? Que el agua pasa de donde está más alta más abajo y al caer mueve una turbina. Bueno, pues en este caso lo que pasa a través de la presa, y la presa es la membrana de la mitocondria, son los iones hidrógeno, los protones. Y según va pasando, mueven una turbina, que realmente es auténticamente fascinante, porque cuando las presas existían antes de que se descubriera esto, claro. Y cuando se descubrió cómo funcionaban las mitocondrias, pues se vio que en realidad esto de las turbinas ya estaba inventado, ¿no? Estaba inventado hace miles de millones de años. Lo que pasa es que no era con agua, era con protones, pero al final es una máquina molecular que utilizando la diferencia de concentración, de presión, si tú quieres, entre una parte de la membrana y la otra, mueven un motor que agarra
por un lado, la molécula de ADP, que tiene dos fosfatos, y le añaden uno más. La convierten en el adenosin trifosfato y esta es la molécula que va a ser utilizada por todo el metabolismo, ¿no? Claro, o sea que esa es la gasolina. Exacto, la gasolina, sí. O sea que lo que están haciendo es generar un combustible, como ocurre con la gasolina, del que luego se extrae energía. Es verdad que no solamente se genera ATP por las mitocondrias, que hay otras maneras de generar ATP sin necesidad de las mitocondrias, pero no se puede generar suficiente ATP. Las células, digamos, eucariotas necesitan una cantidad de energía que sin las mitocondrias simplemente no se puede generar. Pero además de generar energía, pues son centros de señalización, controlan el metabolismo, sintetizan algunos compuestos para manejar el calcio. El calcio intracelular, el calcio es fundamental. O sea, el calcio es un ion que también está en distintas concentraciones en las membranas, ¿vale? Y que puede tener que ver con el control de que se pongan ciertos genes a funcionar o no. Tiene muchísimo que ver en el sistema inmunitario. La defensa por ejemplo, del sistema inmunitario, de muchas células del sistema inmunitario, depende del control del calcio. Entonces, bueno, esto es digamos, una panoplia de funciones que además de todo esto, encima son capaces de controlar la muerte celular programada, que es, digamos, dar permiso a la célula para que siga viva o no. Y esto, bueno, tiene también que ver con su capacidad para generar energía, ¿no? Y al final, mitocondrias, entiendo que hay muchas y están repartidas por ahí, por la célula, ¿no? No tiene nada que ver con el núcleo, ¿no? De la célula. Sí, cada célula tiene varias mitocondrias. Bueno, varias no. Puede tener decenas, puede tener centenas, depende del tejido de que se trate. Por ejemplo, bueno, ejemplo máximo, digamos extremo, el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo marrón. Son los dos tejidos adiposos. Los dos almacenan grasa. El tejido adiposo blanco lo que hace es almacenar grasa en forma de una gran gotita de grasa que tiene en el citoplasma de las células, los adipocitos, y tiene muy pocas mitocondrias. Porque claro, ese tejido adiposo solo quiere utilizar el mínimo energía posible para seguir vivo, pero lo que quiere es almacenar grasa, no consumirla. En cambio, el tejido adiposo marrón tiene un montón de mitocondrias y lo que está haciendo es quemar grasa para generar calor. Y se llama tejido adiposo marrón porque lo que le da el color marrón es la cantidad de hierro que tienen las mitocondrias. El hierro es necesario para quemar esas grasas que el tejido adiposo marrón también tiene. Con lo cual, el mismo tejido adiposo, entre comillas, ¿no? Son muy distintos dependiendo de cuántas mitocondrias tengo. Si tienes pocas, eres el tejido adiposo blanco que estás almacenando la grasa, y si tienes muchas, eres un tejido adiposo marrón que quema las grasas. Y este tejido adiposo marrón, por ejemplo, es muy importante, fundamental en los animales recién nacidos. Salen los mamíferos particularmente, salen del útero, ¿verdad? Salen al exterior, bueno, hace mucho más frío fuera que dentro y necesitan empezar a generar calor inmediatamente. Si no tenemos tejido adiposo marrón cuando nacemos, podemos morir de hipotermia. Entonces, bueno, esta es una de las funciones, digo, de las mitocondrias, es muy importante. Y bueno, otra cosa fundamental de las mitocondrias es que tienen su propio genoma. Ah, sí, el famoso ADN mitocondrial, ¿no? ¿Y por qué tienen su propio genoma, aparte del que existe en el núcleo de la célula? Pues resulta que todo lo que se ha averiguado del origen de las mitocondrias, por qué existen las mitocondrias y cómo puede ser que tengan su propio ADN, porque ningún otro orgánulo, salvo los cloroplastos en las plantas, ninguno que yo sepa tiene otro genoma, es porque las mitocondrias provienen de la unión, de la simbiosis entre dos células primarias, primogéneas. Una es una bacteria, que es de la que deriva la mitocondria, que se introdujo dentro de otro microorganismo que es una arquea, que son como digamos también parecidas a las bacterias, pero que tienen su propia, digamos, su propio origen, provienen como de reinos diferentes, y las dos estuvieron coexistiendo durante bastantes cientos de millones de años, por no decir miles, hasta que en un momento dado, bueno, se encontraron dos, una que le proporcionaba un material que necesitaba la otra y la otra se lo proporcionaba a la una. Entonces empezaron a colaborar y esa colaboración acabó por ser tan estrecha que una acabó dentro de la otra. No porque se la quisiera comer, sino simplemente porque al estar dentro de la otra le ofrecía muchísima más superficie para generar energía.
ya he mencionado que la energía se genera por un gradiente de protones a través de la membrana. Claro, cuanto más membrana tengo, más capaz soy de generar energía. Si tengo poca membrana, pues no puedo generar mucha. ¿Qué pasa con una bacteria o con una arquea individual? Que solo tienen su membrana para generar energía. Pero si una de estas admite dentro a otra y esa otra dentro se reproduce dentro, entonces en lugar de tener la membrana de una, que la tengo dentro, esa membrana me va a generar energía para mí, dentro de esa arquea, pero no tengo una, la puedo dividir, puedo tener dos, puedo tener cuatro, puedo tener ocho, entonces tengo una enorme cantidad de más membrana en mi interior capaz de generar energía. Es como si tuviera muchas más Se está presas. multiplicando la maquinaria y por lo tanto puedes obtener mejor resultado Exacto. dentro. Estoy multiplicando la maquinaria dentro, ¿no? Dentro de, no, no fuera, sino dentro, porque claro, digamos que la ley geométrica de que, bueno, el volumen crece con el cubo de la distancia y la superficie con el cuadrado, ¿no? Entonces, al aumentar, al duplicar las mitocondrias, tengo el doble de volumen, pero tengo más del doble de superficie. O sea, es decir, la superficie aumenta más deprisa, tengo más capacidad de generar pues eso, más turbinas, ¿no? Porque me cabe dentro de un recipiente, me caben muchas de estas mitocondrias. Claro, y Bueno, además dices que las mitocondrias tienen su propio ADN, que además viene exclusivamente de nuestras madres, ¿no? efectivamente, las mitocondrias parece que las heredamos solo de la madre. Y efectivamente, el ADN mitocondrial lo tienen las mitocondrias, pero lo tienen porque lo han mantenido desde el momento en que se fusionaron, hicieron la simbiosis. Pues lo que pasó fue que las mitocondrias, digamos que se fiaron del hospedador, que era la otra arquea, y le fueron transfiriendo los genes. De hecho, bueno, las bacterias, si pueden perder genes, los pierden, porque mantener genes cuesta. Entonces, si hay alguien que me mantiene la energía de los genes, no las tengo yo. Si hay alguien que me genera los genes o me ayuda, lo puedo, digamos, externalizar, ese coste de los genes, lo externalizo. Y lo que hicieron las mitocondrias fue externalizar el coste de sus genomas. De manera que fue la arquea la que generó un núcleo, generó mitocondrias, en fin, todo lo que son los genes de los eucariotas, pero la mitocondria se quedó con unos genes muy importantes que controlan la producción de energía, fundamentalmente la producción de energía. Y además tienen sus propios ARN de transferencias, algunas cosas que les dan el control. Claro, porque en principio tendrían funciones que estarían duplicadas, porque al fin y al cabo eran organismos independientes y de Claro. esa forma unifican y en ese caso la mitocondria no necesitaba esas otras funciones que ya se las estaba dando la célula en la que estaba metida, ¿no? Sí, bueno, pues al final la mitocondria tiene, pues solamente son 16.600 bases de letras, es decir, unas 16.600 letras solo, comparadas con las 3.000 millones que tiene el cromosoma, o sea, el genoma humano, ¿no? Es decir, es muy pequeñito, pero hay 13 proteínas esenciales y 22 ARN de transferencia y 2 ARN ribosómicas, porque también tiene sus ribosomas para hacer su propia traducción de las proteínas que producen dentro. Con lo cual, tienen su pequeño genoma y este genoma les da un control, pues ya digo, sobre la energía que producen y sobre la vida y la muerte de la célula. O sea, realmente las mitocondrias tienen muy poquitos genes, pero tienen un control pues muy, muy importante. Son cruciales estos genes para el ensamblaje del sistema respiratorio, de la oxidación respiratoria de la mitocondria, en fin. Entonces, bueno, ya hemos dicho también antes que hace falta, digamos, como varias copias por mitocondria para que tengamos producción suficiente de todas las herramientas, las moléculas que hacen falta para generar energía, ¿no? Y claro, cuando esto falla, pues tenemos otra cosa muy importante, muy interesante, son las enfermedades mitocondriales, que son enfermedades debidas al mal funcionamiento de alguno de estos genes de la mitocondria que se pueden producir porque, claro, estos genes están dentro de la mitocondria, que es donde se produce la oxidación de los nutrientes, de muchas moléculas de los alimentos. Y esto genera radicales oxidativos, es decir, genera daño oxidativo. Y ese daño oxidativo se puede acumular más en el genoma de la mitocondria que lo que se acumula en el genoma, digamos, de los cromosomas, ¿no? Están los cromosomas. Y eso hace que las mitocondrias pues, puedan tener un rango o digamos, frecuencia de mutaciones
pues mayor que lo que es el genoma de, como digo, el que está en los cromosomas. Y esto nos lleva a enfermedades mitocondriales, que sobre todo se pueden generar si tenemos la mala suerte de que durante el desarrollo embrionario alguna célula se empiezan a dividir, ¿verdad? Y algunas o sea, se reparten las mitocondrias, pero todavía no hay muchas, y llega una célula, a lo mejor podemos tener, qué sé yo, un estadio de embrionario en el que tenemos 4 células o 8 células, bueno, pues una de las 8 resulta que tiene una mitocondria o dos que han mutado y que esas mitocondrias no son buenas, no son muy eficaces generando energía. ¿Qué va a pasar? Pues que el embrión va a seguir dividiéndose, pero de los tejidos que se derivan o que van a derivarse de esas células donde han mutado las mitocondrias, pues van a tener mitocondrias que no van a producir suficiente energía. Van a tener un problema de generación de energía, con lo cual los órganos derivados de esas células no van a funcionar bien. Y vamos a tener una enfermedad que va a depender de qué órganos se generan a partir de esa célula que ha mutado, en la cual la mitocondria ha mutado. Y según distintas personas, distintos embriones, claro, podemos tener la misma mutación, pero en distintos precursores. Y entonces vamos a tener enfermedades mitocondriales que van a depender del número de células o de qué tipo de órganos son los que funcionan mal. Pero la causa es la mitocondria. Claro, el mismo problema crea distintos efectos, Efectivamente, dependiendo del lugar donde ocurra, ¿no? donde al final te caiga la mutación, porque digamos que la mutación, digamos, eh, dependiendo de cómo se va dividiendo ese embrión, ¿no? Las células van dividiéndose, van diferenciándose, van generando tejidos, van generando órganos. Claro, si las células precursoras de esos tejidos y esos órganos están mutadas, pero en la mitocondria, todas las mitocondrias que van a ser parte de esos tejidos van a funcionar mal, o una parte de esas mitocondrias. Y entonces ahí tenemos una enfermedad, ¿no? Y esto también nos lleva a un problema que es el envejecimiento. Digamos que esos tejidos con esas mitocondrias mutadas serían como más viejos que los tejidos que no tienen esas mitocondrias mutadas. Y se ha visto, también en experimentos muy interesantes, que cuando tú pones, por ejemplo, haces un ratón lo has modificado genéticamente para que esas mutaciones que las mitocondrias tienen no se puedan reparar, pues lo que tenemos son ratones que envejecen a una velocidad muy superior a la normal. Empiezan a tener todos los síntomas del envejecimiento, las jorobas en la columna vertebral, o sea, tienen jorobas en la columna vertebral, que muchas personas mayores, desgraciadamente, empiezan a tener este tipo de problemas. Empiezan a tener problemas en la piel, que se les cae el pelo, en fin, una serie de síntomas de envejecimiento. ¿Y eso a qué se debe? Porque si se sabe que está relacionado con las mitocondrias, algo debe ocurrir, ¿no? Claro, debido a que no se pueden reparar las mutaciones de las mitocondrias. Y también debido a que cuando la célula no produce suficiente energía, pues lo que hace es inducir la muerte de la célula, o sea, induce la apoptosis. Las mitocondrias son capaces de controlar la vida y la muerte de las células detectando el nivel de energía que la célula tiene. Si las mitocondrias funcionan, hay suficiente ATP y eso mantiene una compuerta que tienen las membranas externas de las mitocondrias, la mantiene cerrada. Es como si tuviéramos un muelle que empuja, ¿verdad? Y la célula, la puerta quiere abrirse, pero yo tengo una fuerza externa que hace que la célula no tenga esa puerta abierta. La mitocondria está con la puerta cerrada. Pero cuando no hay suficiente fuerza fuera, es decir, no hay suficiente ATP, esa puerta se abre, la mitocondria deja escapar una proteína que se llama el citocromo C. Ese citocromo C es muy importante para la generación de energía, pero se escapa fuera. Y cuando se escapa fuera, intervienen otras proteínas del citoplasma de la célula que se van a activar y van a empezar a degradar proteínas de la célula, van a ir al núcleo, van a romper los cromosomas, van a romper el ADN en trocitos y van a hacer que la célula deje de tener la información, digamos, que necesita para vivir y va a entrar en un programa de muerte. Y esa muerte es debido a que la mitocondria ha detectado que esa célula no funciona bien, que puede ser un problema para el resto del organismo y le induce a la muerte. O sea que si no tiene suficiente, digamos, combustible alrededor, la cantidad de combustible que tiene alrededor decide si la mitocondria va a dar esa orden o no la va a dar. Si hay poco combustible y ve que la célula ya no tiene futuro, en ese momento Exacto. no es una decisión, lógicamente, pero es una cuestión de equilibrio. Es una cuestión de equilibrio. La mitocondria produce el ATP, está produciendo suficiente y esa cantidad mantiene la puerta cerrada.
En cuanto deja de producir, es decir, las mitocondrias se mutan y no se reparan, empieza a haber más mitocondrias más mutadas que las normales, empieza a bajar la eficacia de generación energética, entonces no hay suficiente fuerza para mantener a las compuertas cerradas. Esas compuertas se abren y la célula puede morir. Y de hecho, bueno, esto tiene que ver con dos cosas, pienso yo. La primera, una demostradísima, con el cáncer. Cuando las células empiezan a tener mutaciones, una de las cosas que pueden pasar es que se convierten en tumorales. Cuando las mutaciones inciden en las mitocondrias, las mitocondrias pueden darse cuenta, entre comillas, ese equilibrio químico del que hemos dicho, se desencadena para que la apoptosis empiece a funcionar y la célula tendría que morir. Pero hay mutaciones que impiden que este proceso funcione. Con lo cual, aunque la mitocondria induzca la apoptosis, el mecanismo de muerte no funciona, porque ya ha habido mutaciones que impiden que funcione o que lo bloquean. Con lo cual, esa célula no muere y esa célula sigue acumulando mutaciones y al final se puede transformar en tumoral. Y un mecanismo de formación de tumores es que este mecanismo de muerte programada no funciona y la célula puede seguir acumulando mutaciones y transformarse en tumoral. Con lo cual, esa es una cosa. Y luego la otra cosa es el efecto del ejercicio físico sobre muchas células, que evidentemente, claro, ¿qué pasa con el ejercicio físico? Pues que la célula requiere más energía. O sea, estamos movilizando nutrientes, estamos generando más ATP en los músculos, pero no solo en los músculos. El hígado necesita movilizar grasas, el tejido adiposo también, en fin, hay una serie de, digamos, procesos que el ejercicio demanda. Ese estrés, que es bueno en principio, ¿no? Que el ejercicio demanda, pues pone a prueba si las células pueden o no generar el nivel de energía que se les requiere. Si no la pueden generar, quiere decir que a lo mejor el genoma de la mitocondria ha mutado y las mitocondrias no funcionan, algún tipo de problema. Y entonces podría pasar que se pusiera en marcha el proceso de apoptosis. Claro, aquí no estamos hablando de células que han mutado mucho, simplemente les ponemos en un estrés. Al desencadenar ese proceso de apoptosis, esas células mueren, o sea, las células que no están, digamos, a la altura de lo que se les demanda, mueren, son quitadas de en medio y pueden ser sustituidas a partir de células madre de los tejidos por células Es un nuevas. proceso de limpieza. Exacto, es un proceso de limpieza, efectivamente. Entonces, yo creo que el ejercicio no, evidentemente, no quiere decir que el envejecimiento sea solo eso, ni mucho menos. Ojalá, porque eso querría decir que haciendo ejercicio vas a ser eternamente joven, lo cual no es correcto. No, no, vamos, yo por lo que he podido comprobar, no. En mi caso no No, yo funciona. también lo he podido comprobar a alguien. Ya tenemos dos experimentos, el tuyo y el mío. Y las conclusiones idénticas. Así que, pero bueno, sí que es verdad que ayuda a mantenerte pues más joven, ayuda a que el envejecimiento sea más saludable, todo este tipo de cosas. Y tiene que ver con esto que estamos hablando. Y las mitocondrias tienen también que ver Ya, ya, bueno, con un esto. montón de cosas. Y ahora me añades lo del perlado, ¿no? ¿Eso qué es? Exacto, exacto. Entonces, bueno, el tema es cómo organizan las mitocondrias su genoma. Nadie sabía cómo lo organizaban. Y lo que sabían era que había varias copias, pero que además estaban espaciadas de manera bastante regular. Y ya digo, es un orden muy importante porque cada zona de la mitocondria, digamos, que produciría la maquinaria para generar energía de esa zona. Entonces, si yo tengo el genoma de la mitocondria todos juntos en un sitio, no llega maquinaria al otro lado, al otro extremo, ¿no? O sea, tiene que haber un reparto de la producción de esa maquinaria para generar la energía. Pero es repetición de la maquinaria, o sea, es la misma maquinaria repetida y repartida por distintos lugares. Exacto, exacto. Ajá. Es como repartir, pues eso, una cadena de producción, ¿vale? Pues no la tengo toda junta en un sitio, sino que tengo varias máquinas repartidas en una nave, si tú quieres, donde cada parte, cada zona, pues me hace una cosa, ¿no? O me la repite, me duplica la tarea, ¿no? Pues en este caso lo mismo, tengo la tarea pues, duplicada o triplicada o tetraplicada, en fin, varios centros de producción de estas turbinas de las que hablábamos antes para generar la energía. Entonces, no sabía nadie qué pasaba aquí y cómo se organizaba esto, ¿no? Pero lo que sí que se sabía era que había visto un- un tema, cuando lo mirabas al microscopio, que algunas mitocondrias se convertían como del salchichón que eran, porque las mitocondrias son, digamos, como bacterias alargadas, si tú quieres, ¿vale? Son más bien tipo bacilos, ¿no? O sea, son zonas alargadas a formas alargadas. Bueno, pues esas formas alargadas de vez en cuando se convertían en una ristra de salchichas.
O sea, como si el salchichón se apretara por ciertos puntos y formara como bolitas. Sí, estrechamiento, como si fuera un chorizo de estos que utilizamos aquí, ¿no? Se estrecha en ciertos lugares. Sí, ese chorizo se estrecha y va formando, pues eso, eso es, una ristra de salchichas. Bueno, pues lo que han visto es que esto sucedía desde las levaduras hasta los mamíferos y que sucedía con bastante frecuencia, unas de 5 a 6 veces por célula y por minuto. O sea, que se producía y volvía a ser normal. Sí, O sí, sea, ese estrechamiento iba apareciendo y desapareciendo y volviendo a sí, sí, aparecer. efectivamente, se abría y se cerraba, se abría y se cerraba. Como algo que era bueno, como un mecanismo, evidentemente, de tener un compartimento, una especie de compartimentalización, ¿no? El diámetro medio de estas perlas era de 425 nanómetros, lo han medido, Ajá. y a veces esto servía para que las mitocondrias se dividieran, es decir, se reprodujeran, porque las mitocondrias se dividen. Con lo cual, claro, hay veces que el estrechamiento se cierra del Se todo corta por y ahí. entonces tenemos dos mitocondrias, más pequeñitas, si tú quieres, de entrada, pero bueno, pero dos. Pero otras veces no se divide, no se corta y seguía la mitocondria siendo, se abría, digamos, y seguía teniendo la misma idea, ¿no? Entonces, lo que dicen los autores del artículo que estudian esto es que esto primero lo que descubren es que no tiene nada que ver con una patología de las mitocondrias, sino que es un proceso normal. Y dicen además que tiene que ver con un proceso de inestabilidad física, que es el mismo proceso que se ve en los chorros de agua. Cuando tú echas un chorro en una fuente, el chorro sale de entrada, sale con agua continua, ¿verdad? Es un chorro continuo de agua, pero luego el chorro se rompe en gotas, se va rompiendo en gotas. Y eso tiene que ver con la tensión superficial del agua, en la superficie del cilindro del líquido, ¿vale? Que genera tensión y que hace que se rompa ese chorro de agua. Bueno, algo parecido dicen que sucede con las mitocondrias en las membranas, ¿vale? Que al ser alargadas tienen también ese tipo de tensiones, lo que llaman la inestabilidad, Rayleigh-Plateau le llaman, que debe ser estudiada en física, claro, en física de fluidos por lo menos. Sí, sí. Bueno, está en muchísimos lugares de la física. Esta inestabilidad está en muchos lugares. Yo no soy físico, tú sí, a lo mejor la has estudiado más. No, el nombre de Eh, Rayleigh, eh, el nombre de Rayleigh, que ya. hizo tantas Rayleigh-Plateau le llaman cosas, especialmente en física de fluidos. Incluso Rayleigh fue el que dio la explicación de por qué el cielo es azul. De hecho, la explicación se debe a un fenómeno que se llama dispersión de Rayleigh. Ya. Bueno, pues esta es una. Y parece que en ciertas condiciones, pues tenemos esta tensión superficial y se producen las perlas en la mitocondria. Pero bueno, esto no es solamente la inestabilidad, porque hay otros fenómenos que participan en que esto suceda. Por ejemplo, el calcio, la función de algunos genes que tienen la mitocondria. Es decir, que esto sí aprovechan esa inestabilidad, ese proceso físico, pero también, como siempre, ¿no? La biología también lo regula, ¿no? También lo regula. Entonces, en cualquier caso, sí que es verdad que, bueno, que seguimos las leyes de la física para generar este proceso, que lo han estudiado, bueno, con un montón de técnicas. Luego nos vas a contar tú las técnicas del avión, pero aquí las técnicas de la mitocondria son también espectaculares. Microscopía de hoja de luz, microscopía confocal. No me preguntes lo que es la microscopía de hoja de luz, que no lo sé. Lo tendremos que mirar. Pues lo explicaremos Microscopía otro de día. contraste de fases. Sí, otro día lo podemos mirar. Microscopía electrónica. En fin, una serie de técnicas espectaculares. Miraron también, bueno, la membrana interna, la membrana interna, la externa, la interna, como la dinámica de cómo funcionaba todo esto. Y al final, pues lo que concluyeron es que esto era, digo, es un fenómeno fisiológico, que todas las metodologías indican que lo es, que no depende de esto de una sola técnica ni de una sola línea celular. Lo han estudiado en varias células, levaduras, células humanas, etcétera. Lo ven, como digo, este fenómeno con varios métodos, en varias células, y parece que da una idea de que esto es un fenómeno que las mitocondrias han tenido desde siempre y que ha sido considerado anteriormente un artefacto o una deriva patológica y que, sin embargo, no lo son. Es la manera en que las mitocondrias, como digo, regulan el espaciamiento de lo que llaman los nucleoides, que es como se llama al genoma de la mitocondria, ¿no? Entonces, cada perlita de la mitocondria tiene un nucleoide de estos cerca del centro. ¿No? Por tanto, el perlado no es al azar tampoco. O sea, tiene una distribución, pero digamos que esa distribución es la óptima para tener
ese nucleoide dentro de este Claro, perlado, lo que ¿no? permite que en el caso de que se corte se cree otra mitocondria. Otra mitocondria que tenga su genoma. Claro, que tenga todo lo que Exacto. necesita, claro. Ajá. O sea, es como una división celular, pero que puede producirse o no. Lo que pasa es que no siempre se produce esa división, pero digamos que la mitocondria está organizada para dividirse y que esa división me lleve uno o más nucleoides, porque claro, no estamos hablando solo de dos perlas, de dos zonas, estamos hablando de varias. Ya digo, esa ristra de salchichas, ¿no? Entonces, efectivamente, eso me permite que cuando la mitocondria no se va a dividir, lo cual también depende de señales de la célula y de necesidades que la célula tenga, porque claro, las células pueden tener más necesidad de energía o menos. Entonces, pues según esa energía, según esa necesidad, podremos dividir las mitocondrias o no. Y bueno, no obstante, vale, las dividimos o no, pero necesitamos tener a las mitocondrias organizadas, que esos genomas estén organizados, estén zonificados en distintas zonas de la mitocondria, ¿no? Y entonces, bueno, pues este es el fenómeno del perlado que consigue generar esta, digamos, repartición regular de los genomas y bueno, pues esto evidentemente también abre la posibilidad de que si este perlado no funciona bien, pues incluso si no hay mutaciones en el genoma de la mitocondria, pues podemos tener enfermedades mitocondriales también. Porque no tendríamos mitocondrias de la máxima eficacia para producir la energía que la célula necesita, ¿no? Muy interesante. Con lo cual, bueno, pues esto es un poco lo que pasa, ¿no? Y bueno, pues esta es lo que quería contar, un poco la idea de que el periodo, el lado mitocondrial, pues existe como fenómeno nuevo, Que habrá que seguirlo investigando, ¿no? Para ver realmente qué consecuencias tiene, que ¿no? habrá que seguir investigando, que evidentemente esto puede afectar a la generación de energía, que no se sabe muy bien el coste que este perlado tiene para la eficacia de las mitocondrias, y se tenía que explicar también un poco la razón de por qué esto es necesario para que las mitocondrias funcionen a pesar del coste que tiene. Sí, sí. ¿Qué coste, qué equilibrio tenemos ahí, ¿no? De coste de generar energía a coste de tener esa organización, porque todo tiene un coste en la vida, ¿sabes? Y bueno, creo que lo más importante es recordar que las mitocondrias no son solo centros energéticos, sino que son orgánulos decisivos que afectan a la vida y a la muerte de las células y también de los organismos que tienen que ver con la señalización celular, con la muerte celular, con el envejecimiento, con la enfermedad. Y luego, una segunda idea importante, que la física, por supuesto la química es fundamental para la vida, pero la física también. Resulta que este nuevo fenómeno lo que nos dice es que siguiendo las leyes de la física, esta inestabilidad de Rayleigh-Plateau, ¿verdad? Pues las mitocondrias utilizan la ley de la física, como no puede ser de otra manera, para regular el espaciamiento entre sus genomas. Y esto también me parece una idea muy interesante de, bueno, pues cómo la vida se basa en las leyes de la física y de la química, lo que creo que hoy en día no hay mucha discusión al respecto, ¿no? Exacto, las leyes de la naturaleza están ahí y nosotros somos un producto precisamente de esas leyes. Si las leyes fueran de otra manera, nosotros o no estábamos aquí o éramos muy Aquí distintos. dejo ya la noticia, que creo que nos hemos paseado por el interior de las mitocondrias de manera profusa, y ahora nos vamos no al espacio ¿No? exterior, Pero vamos a volar. vamos a volar. Muy bien. Sí, sí, porque yo quiero que comiencen todos los que nos escuchan con una imagen que todos hemos visto y que vemos casi cada día. No digo cada día, pero sí muy a menudo. Y son esas estelas que siguen, que dejan los aviones, que además son estelas que algunas veces son muy cortitas y desaparecen rápidamente, otras veces son más largas y persistentes, algunas veces se extienden y se extienden de tal manera que realmente forman lo que llaman cirros de estela, que son nubes que se quedan ahí y quedan ya persistentes a lo mejor durante todo el día. Eso es algo que los que miramos para arriba, digo, bueno, esto puede tener algún efecto en nosotros, en la vida, en el clima. Lógicamente son unas nubes creadas artificialmente y como tal no existirían de forma natural y por lo tanto de alguna manera podrían tener su efecto. Y efectivamente eso se ha comprobado, tienen su efecto y el efecto es muy fácil de entender. Cualquier nube
cuando se forma, cuando inciden los rayos del sol en la nube, pues una parte de la energía del sol es reflejada otra vez hacia el espacio. Ahí hay un efecto de Claro, la enfriamiento. parte de arriba de la nube, ¿no? La parte de arriba, la parte más elevada. Como lo vemos claramente en los días nublados, que hay obviamente mucho menos luz. Exacto. Pero en la parte de abajo de la nube, que es la que está enfrentada al terreno, a la Tierra, lo que ocurre es un fenómeno idéntico al que sucede, por ejemplo, cuando dejamos el coche al sol, porque la luz del sol atraviesa el vidrio de las ventanas, el vidrio del parabrisas y incide en el interior, en la tapicería, en los asientos que se calientan. Bueno, pues los cuerpos calientes lo que pasa es que emiten en una radiación que se llama radiación infrarroja. Y esa radiación resulta que no puede atravesar las ventanas. Las ventanas serían como una pared, opacas a ese tipo de radiación y no la dejan escapar. Como consecuencia, se acumula en el interior del coche y el coche coge una temperatura tremenda, como todos hemos comprobado. Bien, pues las nubes, la parte inferior de las nubes, tienen ese mismo efecto, es decir, hacen de pared que impide que esa radiación infrarroja que desprende la Tierra, porque la Tierra se ha calentado previamente con los rayos del Sol, escape al espacio. Es decir, se calienta todo el espacio que hay entre la nube y la Tierra. Se produce un efecto que llaman efecto invernadero. Así pues, esas nubes tienen un doble efecto. Uno, por arriba, que refleja radiación del Sol hacia el espacio, y otro, por debajo, que retiene la radiación infrarroja de la Tierra. Y habrá que ver cuál de las dos gana, lógicamente. Y estoy describiendo un efecto que afecta a cualquier tipo de nube. Es decir, las nubes normales funcionan así. Y por lo tanto, las nubes de estela, como son nubes, también funcionan de esa manera. Ahora bien, ¿cuál de los dos efectos gana? Pues las medidas que se han hecho, y se ha comprobado de muchísimas maneras, es que la pérdida de energía que se debe al reflejo de la parte alta de la nube hacia el espacio, esa radiación que se pierde que procede del Sol, es inferior a la cantidad de energía que se acumula por ese efecto invernadero que provocan las nubes por debajo. Es decir, hay una ganancia neta de energía acumulada en la Tierra debido a las nubes. Lógicamente, si no hay nubes, no existe esa tapadera y por lo tanto la radiación infrarroja de la Tierra caliente escapa al espacio con mayor facilidad y no hay esa acumulación, o por lo menos no se va acumulando ese calor residual en la Tierra bajo las nubes. Si ahora le añadimos a esas nubes naturales que se forman naturalmente, que tenemos cuando las condiciones meteorológicas son adecuadas, le sumamos una serie de nubes que se crean artificialmente, porque las nubes de estela aparecen en días normalmente claros. Vemos esa franja blanca que cruza un cielo azul. Es decir, ahí en ese lugar, en condiciones normales, no habría ninguna nube. Se acaba de crear, la hemos creado artificialmente. Por lo tanto, hemos aumentado la cobertura nubosa que rodea a la Tierra con esas estelas. Y uno dirá, sí, uno dirá, a lo mejor es que las estelas total son pocas, ¿no? O sea, son pocos aviones. Pero yo he leído por ahí, no, no, claro, yo he leído por ahí que las nubes en estela que forman los aviones es hasta un 5% o más de las nubes en general. O sea que estamos hablando de un porcentaje de nubes que no es pequeño, no es... Y aparte de todo eso, esas estelas se producen, las vemos durante el día, pero se producen de día y de noche. Claro, de noche no hay radiación solar, por lo tanto, el único efecto que queda es precisamente el efecto de calentamiento debido a que impide que esa radiación infrarroja escape al espacio y refresque, digamos, la Tierra. Bueno, y esto yo creo que también tiene que ver con lo que hemos experimentado todos del día soleado, que no hay nubes, pero que es frío. En cambio, hay días nublados que hay más calor, más bochorno. Ese bochorno que tú dices que se produce cuando el sol llega y hay nubes, bueno, pues ese bochorno pues viene de ahí. Claro, no, y ahora mismo, hoy mismo, que es un día que está nublado en parte, vemos que la oscilación de temperaturas del día a la noche es menor, es decir,
Esta noche hemos tenido del orden de 8 o 10 grados y vamos a subir a los 16, 18, 20, dependiendo de las zonas de España, ¿no? Pero por la noche, dentro de 2 días, si uno mira la previsión meteorológica, yo la he mirado, por ejemplo, que vamos a tener aquí pasado mañana, que va a hacer un sol espléndido, resulta que la temperatura de la noche baja hasta los 4 grados y la del día hasta los 27. O sea que hay una oscilación tremenda y todo es porque por la noche estamos radiando energía y como no hay nubes, escapa al espacio, ¿no? O sea, Pero si hay nubes, ya la temperatura baja menos. claro, esas nubes que se crean de forma artificial debido a las estelas de los aviones, pues incide en ese calentamiento. Claro, los aviones además desprenden, porque van quemando combustible, desprenden dióxido de carbono. O sea que ya tenemos ahí un efecto a largo plazo, que es la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, que produce un calentamiento global y que es un efecto a largo plazo porque se mantiene ese dióxido de carbono. Y luego el de las nubes, que es un efecto, digamos, inmediato, a corto plazo, apenas unas horas o el tiempo que duren esas nubes en el espacio. Todo eso se ha estado estudiando y claro, también todos los que crean los aviones, los motores, etcétera, lo que hacen es estudiar las posibilidades, por una parte, porque se crean regulaciones. Hay una regulación europea que lo que intenta es precisamente minimizar ese efecto en el calentamiento global y entonces lo que hace es generar investigaciones que produzcan, en primer lugar, que se consuma menos combustible, que por lo tanto al producirse menos combustible se genere menos dióxido de carbono y que también se generen menos estelas, ¿no? Y esa es la razón por la que se siguen haciendo investigaciones, entre ellas la investigación que voy a comentar dentro de unos momentos. Pero antes de todo, dejemos bien claro cómo se forman las estelas. Porque hay días que vemos un montón de estelas en el cielo, surcando el cielo azul. Hay días que esas estelas son muy persistentes, que duran todo el día prácticamente. Otras veces solo las vemos al amanecer. Algunos días solo vemos alguna estela aislada que va desapareciendo a los pocos minutos o a los pocos segundos. Y muchos días vemos el cielo azul y no hay ninguna estela. Y sin embargo, las compañías aéreas tienen estipulados sus viajes con absoluto rigor. Es decir, normalmente entre un lunes y un martes no hay grandes diferencias entre el número de aviones que surcan el cielo, especialmente si estamos cerca de una gran ciudad, como en mi caso estoy cerca de Madrid, es habitual que las rutas sean las mismas prácticamente de un día para otro. Puede haber algunas diferencias en fines de semana o en momentos en los que hay una gran afluencia de turismo, pues por el momento del año, etcétera. Pero por lo general, lo mismo que no nos preguntamos por cuántos autobuses pasan porque están estipuladas las paradas y las salidas y las llegadas de autobuses, lo mismo ocurre con los aviones. Ahora bien, si el número de aviones que cruzan nuestro cielo están operados además por las mismas compañías, por lo tanto tienen exactamente estipulados cuánto combustible y qué tipo de combustible alimentan las naves, y eso prácticamente es permanente, no varía de un día para otro, porque en cambio son tan variables las estelas que vemos en el cielo. Pues aquí es donde vienen las explicaciones. ¿Cómo se genera una estela? La explicación más corta sería decir que esas estelas se forman cuando los gases, que son calientes y húmedos y que los van generando los motores de los aviones, se mezclan con el aire frío que existe en la alta atmósfera. Tengamos en cuenta que los aviones en crucero pueden volar a alturas que están entre los 8 y los 12 kilómetros de altitud. Es decir, en lugares donde hace un frío terrible. La temperatura puede estar por debajo de los 40 grados bajo cero. Así que esa sería la explicación corta. Pero hay algo más. ¿Qué puede cambiar de un momento a otro? Por una parte está la atmósfera, las condiciones de la atmósfera, la cantidad de vapor de agua que existe en ese lugar. Por otro, están los combustibles que utilicen esos aviones. Si esos combustibles tienen un contenido mayor o menor de ciertas sustancias. Y por otro, influyen también qué tipo de motores usan esos aviones, si son más eficientes o menos eficientes a la hora de realizar la combustión de ese queroseno o ese combustible que lleven y que los está alimentando. Así que hay varios factores que influyen. Imaginemos ahora que vamos en un avión
que vamos volando a esa gran altitud, por encima de los 8 o 10 kilómetros de altitud, y que los motores, lógicamente, se van alimentando de la combustión de ese queroseno, de ese combustible que llevan dentro, y esa combustión lo que va creando es una nube de gases detrás. Si esa combustión es perfecta, digamos, si todo el combustible se quemara, el resultado final sería una nube de dióxido de carbono y de vapor de agua, porque es el resultado de quemar el queroseno, por ejemplo. Ahora bien, si esa combustión no es perfecta, es decir, si la cantidad de oxígeno que se mezcla con el combustible no es lo buena que debería ser, hay combustible de sobra porque no hay suficiente oxígeno, entonces se generan una serie de partículas que suelen ser partículas de carbono que se aglomeran, son partículas finísimas que son partículas de hollín, es decir, carbono aglomerado que va siendo despedido por la tobera al mismo tiempo que el CO2 y el agua de esa parte que se ha quemado bien, es decir, que vamos sembrando de partículas de hollín el aire que queda detrás. Sí, los coches de gasoil antiguos son un ejemplo claro Claro, que lo puedes ver en la todavía, calle, sí, sí, hay ¿verdad? que... Todavía. Coches de matrícula, digamos, antigua, que no tienen tanta eficacia en el motor y que efectivamente van soltando humo. Claro, ese humo negro es hollín, que es carbono, que como no se ha combinado con el oxígeno, no ha producido dióxido de carbono, no ha producido un gas, lo que hace son partículas que se acumulan, que se crean, además de una forma fractal y demás. Y eso pasaría también en los aviones, claro, porque no consumen, o sea, no son capaces de hacer una combustión perfecta. Exacto. Y de hecho existen un tipo de motores de combustión que le llaman motores de combustión rica. Y cuando dicen rica, quiere decir que son ricas en combustible, es decir, hay más combustible que oxígeno y por lo tanto generan bastante hollín. Es decir, generan mucho hollín. Y luego hay una segunda generación de motores que son con los que se están ahora equipando los aviones nuevos, que son lo que llaman motores de combustión de mezcla pobre. Pobre quiere decir que hay menos combustible y más oxígeno, es decir, la pobreza se refiere al combustible, pero hay más relación oxígeno-combustible y por lo tanto hay mejor combustión y hay menos generación de hollín. Pero claro, ¿qué pasa con el hollín? El hollín, una vez que sale del motor del avión, esas partículas de carbono están muy calientes, cuando se van enfriando lo que van haciendo es acumular una serie de moléculas alrededor que acaban atrayendo las moléculas de agua. Si el avión está circulando por un lugar en el que el aire tenga mucha humedad, pues lo que ocurre, y aparte de que va soltando agua, pues entre el agua que suelta y la humedad de ambiente, si la humedad es suficientemente importante a partir de un determinado nivel, esos núcleos que se forman, esas partículas de hollín, lo que van es acumulando agua, ese agua se congela, crecen cristales de hielo, esos cristales de hielo van creciendo y eso es la nube, básicamente. Eso que cuentas es muy interesante porque según el día, normalmente en días muy soleados, ves aviones, puedes ver un avión y ves que la estela es cortita o no hay estela. En cambio, en otros días ves una estela del avión y el avión no está, ya se ha ido y ves la estela todavía que queda y sigue la estela. Y todo eso tiene que ver con lo que acabas de contar, de qué humedad hay, qué climatología tenemos, ¿no? ¿Qué clima tenemos? Voy a poner un ejemplo más claro todavía. Un avión, el que sea, de una compañía concreta, suele hacer las mismas rutas en distintos días de la semana. Un día sale de un aeropuerto, pongamos de Madrid, carga combustible en Madrid y levanta el vuelo, pongamos, hacia Nueva York. Ese día, el día está despejado y el avión, aunque llega a la altura de crucero, no desprende ninguna estela. Ese mismo avión despega otro día, pone también el mismo combustible, es la misma compañía, nada varía con respecto al anterior, excepto la fecha. Bueno, pues cuando parte de Madrid, cuando llega a determinada altura, ese día desprende una estela maravillosa que se ve y que perdura mucho tiempo. ¿Qué ha cambiado? Lo único que ha cambiado en ese caso es la situación atmosférica en altura
cuando el avión la está atravesando. Y todo eso tiene que ver con lo que acabas de contar, de qué humedad hay, qué climatología tenemos, ¿no? ¿Qué clima tenemos? Efectivamente. Hay ahí un montón de factores que influyen en esto. Bueno, pues el caso es que como se pensaba y se piensa que el hollín es un factor importante para nuclear, digamos, esas moléculas de vapor de agua y convertirlas en hielo, pues lo que se ha hecho es intentar mejorar los aviones para que, en primer lugar, la combustión sea mejor. Eso es algo fundamental, porque si la combustión es buena, entonces ahorro combustible. Saco más energía de la misma cantidad de combustible. O sea, les interesa a las compañías aéreas tener unos motores más eficientes en ese sentido. Luego, si la combustión es mejor, entonces se emite menos hollín, con lo que tenemos ese otro factor. Si dices que el hollín es el que crea las estelas, habría menos estelas. Y de hecho se han generado una serie de motores modernos, que son estos de mezcla pobre, que llegan a emitir del orden de 1000 veces menos hollín que los convencionales. Estos motores se están empezando a utilizar, los aviones nuevos lo llevan, pero los más antiguos siguen utilizando esos motores de combustión rica y por lo tanto motores que generan más hollín y que supuestamente también generan más estela, y ahora explico por qué supuestamente. El caso es que dentro de lo que es el parque de aviones, el 80 o el 90% todavía utilizan esos motores de combustión rica. Pasa como con los coches viejos que hablaba antes, ¿no? Que hay una inercia de que esos coches desaparezcan. De todas formas, todo esto, o sea, esta idea de que el hollín nuclea el vapor de agua y crea las nubes, era algo que se había medido, digamos, desde lejos, pero no se tenía bien claro, no se había hecho un experimento real que demostrara que estos nuevos motores que generan menos hollín realmente generan menos estelas. Y aquí es donde entra el estudio que voy a comentar. Esto es fundamental. O sea, por muy bonita que sea tu hipótesis y tu teoría y tu idea, al final tienes que mirarla, tienes que comprobarla con experimentos. Y si el experimento no te da, pues tu idea no vale, y si te da, pues puede ser que valga. Entonces, esto es lo que han hecho, ¿no? Dice, bueno, pues, bueno, las escalas dependen con el hollín, pero vamos a medirlo, ¿no? Vamos a medirlo. Vamos a medirlo, pero claro, hay que medirlo cuando el avión está volando, lógicamente. Y ahí entra un centro alemán que se llama CLR, que se dedica precisamente a investigar estas cosas. Y aquí se han tenido que poner de acuerdo un montón de personas y un montón de expertos en todos los caminos. Porque nada menos que lo que han hecho ha sido preparar un avión. El avión es un Airbus A320 Neo. El Neo es precisamente lo que significa esos motores de bajas emisiones que están diseñando, y han escogido este avión concretamente porque el Airbus 320 va equipado con 2 motores, uno debajo de cada ala, y cada uno de esos motores puede ser alimentado por un depósito de combustible diferente, porque también es interesante hacer pruebas con el combustible que se utiliza, porque lógicamente dependiendo de la composición del combustible, pues vas a tener más o menos partículas de una determinada forma. Y además han modificado uno de los reactores que lleva precisamente para poder producir esa mezcla rica, es decir, imitar a los antiguos con el nuevo. O sea, eso, un avión, claro, un avión supone pues un piloto, supone una tripulación, supone que va a volar, porque vamos a medir lo que va soltando el avión por detrás, es decir, que va a volar, necesita un espacio aéreo reservado especialmente para que vuelen, que no haya más aviones por medio. Que no hayan hecho estelas otros aviones. Claro, necesita un estudio meteorológico para saber por dónde va a pasar, porque claro, si lo ponemos en esa región que es muy baja en vapor de agua, lógicamente la estela va a durar nada y no se va a poder medir, pues necesita, y hay que probarlo en distintas condiciones. Es decir, todo eso hay que prepararlo, y eso cuesta, y además necesitas una serie de expertos que vayan dentro del avión. Pero claro, lo que nos interesa medir es la estela. ¿Y cómo medimos la estela? Pues con otro avión que va detrás, que es un avión Phantom. Que tiene que ir a la misma velocidad que va el Airbus. Claro, que va probando distintas distancias detrás y que lleva una serie de aparatos de medida que van a medir la cantidad de hollín,
que van a medir la cantidad de hielo que se va formando, van a medir la estela desde más lejos y luego hay una serie de medidas desde tierra y se pueden hacer también desde el espacio. Total, que el experimento es muy complejo, muy complicado, pero muy bonito. No, la cosa no es fácil. Claro, esto es un artículo que se ha publicado en la revista Nature y lógicamente han sido varios años de investigación y ahí comentan la dificultad de guiar ese Phantom a una distancia que en algunas ocasiones está a 40 metros del Airbus. O sea, por detrás, solo a 40 metros. Bueno, las turbulencias... Las turbulencias, ya te digo yo que tienen que ser tremendas. Bueno, yo, la única experiencia que tengo de turbulencias es cuando voy detrás de un coche en la moto. Voy en la moto y detrás de un vehículo y ahí se ve ya como las turbulencias ya tienen su papel. Pero claro, detrás de un Airbus. Eso a 8 o 10 kilómetros de altura, 12 kilómetros de altura, que son las regiones donde la temperatura son 40 grados bajo cero o por debajo de esos 40 grados bajo cero, donde se tienen que ir midiendo en distintas condiciones. Claro, unas veces está a 40 metros y otras a 250 metros de distancia, unas veces por arriba, por abajo. Es decir, se han hecho una cantidad de investigaciones tremendas. O sea que no es un viaje que han hecho, esto lo han hecho varias veces. Han hecho varios años de Han investigación. salido el avión, han viajado, se han volado, han hecho las medidas. Ahora vamos a analizar lo que ha pasado, pues ahora vamos a cambiar las condiciones, ¿no? Vamos a... Claro, no es que no sea fácil, es que tiene que estar todo medido, porque al final tú tienes unos sensores que van a ir tomando medidas y tienes que tener muy claro en qué lugar lo estás tomando y en qué condiciones estás tomando, aparte de las condiciones meteorológicas que deben ser conocidas en todo momento. Y además hay una serie de aparatos de medidas que son bonitos, sí, o sea, porque el Phantom lleva en un ala, emite un haz láser, ese haz láser va chocando con las partículas de hielo, al chocar con las partículas de hielo obtenemos una respuesta, es decir, una reflexión de ese láser y en función de la reflexión, de la cantidad y demás, se pueden calcular las partículas de hielo que existen en esa estela de condensación que se va formando, los aerosoles, que son partículas que se forman porque el combustible contiene, por ejemplo, azufre. El azufre se convierte en ácido sulfúrico al ser eyectado. Ese ácido sulfúrico se puede convertir a su vez en un punto en el que se nuclea y que se crean cristales de hielo, puede medir los gases trazas como óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono. En fin, hay una serie de mediciones que va haciendo el Phantom por detrás, que incluye también, por supuesto, medidas de temperaturas, de otros datos meteorológicos, en un sistema de medición meteorológica que lleva incorporado. Bien, ¿todo esto para qué? Pues todo esto es para medir si realmente cuando se está utilizando ese motor de combustión pobre, que hemos dicho, los más modernos, que está emitiendo menos hollín, que además tienen que comprobar que realmente se emite menos hollín y comprueban que efectivamente emite del orden de 1000 veces menos hollín que cuando se acciona ese motor ya modificado con la mezcla rica, y luego miden la estela que va dejando. Y aquí es donde viene la sorpresa. Miden la estela, ven la estela y ven que la estela no ha disminuido 1000 veces, que era lo que se esperaba. Que no, algo pasa ahí. La hipótesis original, la estela va a ser menor, resulta que la hipótesis es falsa, ¿no? O sea, la hipótesis es falsa. La estela es prácticamente similar a la otra. Es muy parecida, un poco por debajo, pero desde luego no una diferencia de 3 órdenes de magnitud como ocurre con el hollín. Y aquí es donde empieza la investigación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué pasa eso? Y lo que descubren es que, claro, el hollín efectivamente, cuando hay mucho hollín, ese hollín, digamos, acapara las moléculas de agua, el protagonismo, acapara ese vapor de agua y ahí se forman preferentemente porque es el lugar más idóneo para crear los cristales de hielo que forman la estela. Pero cuando las partículas de hollín escasean, entonces entran en funcionamiento nuevos actores y uno de esos actores son lo que llaman partículas volátiles. Estos son partículas que se generan debido a que el combustible no es puro al 100%. Obviamente eso es muy complicado y sería costosísimo encontrar un combustible así, sino que tiene impurezas. ¿Y qué tipo de impurezas tiene? Pues entre las más importantes ya las he mencionado. El azufre, que como he dicho, cuando es emitido
tiende a formar ácido sulfúrico. Lógicamente, cuanto más azufre tenga el combustible, mayor será la emisión de estos compuestos que llaman volátiles. Pero si se está haciendo una combustión rica, es decir, una combustión en la que se generan muchas partículas de hollín, esas mismas partículas de hollín sirven como atractor para ese ácido sulfúrico que se va formando, compite con él y ese hollín entonces acapara todo el vapor de agua que va encontrando. Por supuesto, hablamos de una condición atmosférica en la que tiene que haber una sobresaturación de vapor de agua para que se forme esa nube, porque aunque el motor va generando agua, ese agua, si el ambiente es muy seco, se disipa muy rápidamente, o sea, no llega a formar gotas, pero si el ambiente tiene una gran riqueza de vapor de agua, está sobresaturado, entonces se forman esos cristales de hielo y además crecen y forman una nube cada vez más grande. Bien, pues como existe en un caso de combustión rica una gran abundancia de ese hollín es el que acapara todo ese vapor y por lo tanto el que genera la nube. Pero si falta hollín, si la cantidad de hollín es más baja, es decir, estamos utilizando un motor de combustión pobre, está generándose menos hollín y entonces quedan libres esos aerosoles, esas partículas de ácido sulfúrico, y al quedarse libre se convierten a su vez en núcleos que acumulan o crean a su alrededor ese hielo que va a formar una nube también. Así que, por un lado, la combustión rica limpia el azufre, crea más nube, pero cuando esa combustión es pobre se crea menos hollín, pero son esas sustancias volátiles las que se convierten en nuevos núcleos de formación, con lo que también crean nube. Crean menos la nube, la estela es menos persistente, pero en lugar de descender la formación de estelas del orden de 1000 veces, como sería lo que bajan la concentración de partículas de hollín, pues viene a ser simplemente que baja unas 2-3 veces. Lógicamente eso viene a indicar que si se utiliza un combustible que tenga menos contenido en azufre, podremos de alguna manera también disminuir esa formación de estela. De momento eso me imagino que es complicado si se utiliza petróleo natural, que tiene azufre, o sea, lo que es el fuel oil, ¿no? El queroseno que emplean tiene azufre, sí o sí. Ahora, claro, si te vas a poner a hacer combustible sintético, es decir, si pudieras utilizar energía renovable para hacer combustible sintético que solamente sea carbono e hidrógeno, es decir, no haya nada, ninguna impureza más, pues esas impurezas no estarán y evidentemente el contenido de azufre bajará y las estelas posiblemente pueden bajar. Y eso han podido investigarlo, porque como dije, en el Airbus se pueden utilizar distintos depósitos de combustible y alimentar los motores con ellos. Por lo tanto, se pueden utilizar combustibles que sean menos ricos en azufre y comprobarlo. Y cuando hacen eso, comprueban que efectivamente disminuye la formación de estelas, pero no tanto como debería. ¿Y por qué? Pues porque aparece otro factor también importante. Y ese factor nuevo son los aceites lubricantes de los motores. Porque los aceites lubricantes son fundamentales, porque si no cualquier motor se quemaría, cualquier motor de combustión se acabaría fundiendo, y la prueba está en que cuando uno se queda sin aceite en un coche, ahí te quedas, ¿no? Bien, pues esos aceites también, en cierta medida, claro, se van perdiendo, lógicamente, porque es una lubricación, pero también se van perdiendo, y esas partículas que dejan los aceites, que son moléculas orgánicas, policíclicas de este tipo, pues entonces también se convierten en semillas de estos cristales. Así que esta es la investigación. O sea, la investigación, lo más interesante es que, aparte de que descubre que las estelas se siguen produciendo y no bajan tanto como se pensaba, simplemente por cambiar el modo de combustión y convertirlo en un modo de combustión pobre, lo que sí llama es la atención de dónde se puede incidir para conseguir ese objetivo, que el objetivo ideal sería que no se emitiera
o que no se crearan esas estelas y que además se utilizara todo el combustible. Es decir, son muchos objetivos los que habría que cumplir y que pretenden que para 2050, hay normativas europeas que pretenden que para 2050 los aviones, pues lo mismo que estamos cambiando el parque de automóviles por otros menos contaminantes, pues también ocurra ahí, ¿no? Y claro, no es que la investigación eche un jarro de agua fría respecto a la imposibilidad de que aparezcan esas estelas, sino que apunta, que es lo importante de estos experimentos, apuntan los lugares donde hay que incidir para mejorar todo esto. Claro. Claro, ahí está. Pues entonces, por una parte sería el contenido de azufre, por otra parte sería investigar esos compuestos orgánicos que se desprenden del uso de los aceites lubricantes que se utilizan. Y hay otro factor que no he mencionado hasta ahora, que es la climatología, en el sentido de que generalmente esos lugares donde hay mayor concentración de vapor de agua, que por lo tanto la estela no se forma solo con el agua que va soltando el avión, sino que además se extiende porque recoge todo el vapor de agua en el ambiente. Esa zona, esa región en la que hay un exceso de vapor de agua puede tener a lo mejor 100 metros de alto, porque la atmósfera está muy estratificada a esas alturas. Estamos hablando de 10 kilómetros, 8 kilómetros, 10 kilómetros, 12 kilómetros, y los aviones pueden volar 1.000 metros arriba o 1.000 metros abajo, o sea que las pueden evitar. O sea que lo que se requiere aquí es una información muy exacta, a ser posible, lo más exacta posible, meteorológica, que indique dónde están esas capas para poderlas evitar, y al evitarlas ya se evitan todas estas cosas. Así que hay una serie de factores que hay que tener en cuenta y que pueden tener consecuencias importantes, consecuencias a corto plazo, porque como digo, las estelas se forman a muy corto plazo, pero también a largo plazo, porque al utilizar combustibles mejores, a utilizar motores mejores, hay menos CO2 que se desprende a la atmósfera, o a utilizar combustibles sintéticos que se utilicen con energías De renovables. todas maneras, lo que parece claro es que los aviones van a tener que seguir utilizando combustibles, porque no me imagino aviones eléctricos, ¿no? O sea, con una base de momento con las baterías que tenemos. Dale tiempo, tampoco pensábamos en coches eléctricos hace nada, o sea que No realmente. sé. Y el motor eléctrico ya sabemos que es el más eficiente que hay, o sea que lo tenemos ahí para afectarnos por la mañana y lo llevamos usando muchos No años, sé, o ¿verdad? en la aspiradora, es decir, que se pueden hacer motores eléctricos de cualquier tamaño. Y bueno, en cuyo caso todas estas investigaciones pues habrán quedado en la historia de la ciencia, pero ya perderán relevancia porque menos mal hemos desarrollado motores eléctricos para los aviones, que evidentemente no van a generar estelas, ni van a contaminar, ni van a generar dióxido de azufre, que también da lluvias ácidas, por cierto, de todo lo que se combustible, óxidos de nitrógeno, porque también se producen en la combustión, el nitrógeno en la atmósfera también se combina con el oxígeno, y tenemos, en fin, sustancias que son nocivas para la salud. Entonces, todo ese tipo de cosas sería bueno, desaparecerían y sería evidentemente un avance importantísimo para la salud y además también para lo que sería, en fin, toda la energía del planeta, ¿no? O sea, generar energía eléctrica a base de renovables que pueda ser traspasada con baterías para que lo empleen los aviones, pues sería un auténtico. Ahora mismo todavía sigue siendo ciencia ficción, ¿eh? Bueno, nos quedan años, pero evidentemente ahí está. Antes no teníamos baterías que pudieran impulsar un coche y sin embargo ahora ahí están a la orden del día. Es decir, la tecnología está evolucionando, está avanzando y está avanzando en ese sentido, ¿no? Lo que hace falta es que nuestra mente también avance en un sentido equivalente. Eso va a ser más difícil. Yo creo que antes habrá aviones eléctricos que eso que me estás contando, Ángel, de la mente de la humanidad. Porque no, realmente como están las cosas es como para perder un poco la esperanza. Pero yo creo que no, que la ciencia siempre nos da no solamente la esperanza de un avance o de una curación. Yo creo que hay otro mensaje que está en cuando tú ves los autores de los artículos que estamos comentando, ¿no? En donde hay uno que es de Suiza, el otro que es de Alemania, el otro que es de Estados Unidos, a un chino. Es decir, son a lo mejor equipos multinacionales, multidisciplinares de gente que yo creo que ha debido pasar algún tipo de barrera psicológica de más allá, no sé, que no todo el mundo pasa. Esto es una hipótesis mía, ¿no? O sea, te hace falta una cierta preparación, una cierta reflexión, un cierto algo para pasar más allá, superar tu propia naturaleza humana de tribal y
formar otra tribu distinta, destilada, no sé, algo distinto, que vas a perseguir otro objetivo diferente, que es para beneficiar a todos los demás que siguen siendo parte de la tribu que tú has dejado atrás, porque tú ya no eres parte de una tribu sola, tú estás formando parte de la humanidad en su conjunto, me refiero como científico. Y por eso quieres colaborar con aquellas mentes, sean las que sean, que van a aportar a eso que queréis hacer en conjunto, con un grupo, ¿no? Lo hemos visto también con la misión esta de la Luna, que tenemos a gente distinta, gente que, o sea, europeos que han fabricado determinados componentes, un canadiense, otro, en fin. No son solamente los Estados Unidos, sería imposible sin el conjunto de otros científicos en el mundo, esta misión, y yo creo que estos artículos que comentamos es un ejemplo de esa otra esperanza de la ciencia, que yo llamo. Que es la esperanza de la colaboración entre todos para un objetivo, pues bueno, para todos. Pero bueno, esto ahora es ciencia ficción, ¿eh? Ahora es ciencia ficción. Pero bueno, al fin y al cabo, volviendo al artículo, pues ahí están las líneas blancas en el cielo, las vemos todos los días y quién sabe, pues la investigación de cualquier fenómeno lo que hace es abrir puertas para avances y mejoras en ciertos aspectos de nuestra vida y sobre todo para tener un futuro mejor en la medida de lo posible, o por lo menos un futuro que Sí, muchas exacto, veces. un futuro, a veces hay un futuro. No, y luego para el que tiene, bueno, la mente preparada, pues es también una fuente de fascinación. Bueno, yo creo que aquí nos despedimos. Esperemos haber dejado estela y no precisamente de esa. En este caso no dejamos estelas en la mar, sino estelas en el aire. Muy bien. Muy Bueno, bien, pues nada, un saludo a todos los oyentes, gracias por habernos acompañado hasta aquí y nos despedimos con, como siempre, un buena ciencia buena y hasta ciencia el próximo y hasta programa. la próxima. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca. Un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web, cienciaes.com, les ofrecemos una amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.